¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza nuestro encuentro a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Temas importantísimos que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar de microbiota. Vamos a hablar también de hiperplasia benigna de próstata y también de cremas y pomadas para la piel. Empezamos ya. Vamos a hablar con el farmacéutico Gustavo Di Rosa de un tema sumamente interesante que es el cuidado de la piel con cremas y pomadas. ¿Cómo te va, Gustavo? Bienvenido. Muchas Bueno, ¿qué gracias. nos podés decir entonces de las cremas y las pomadas? Bueno, las cremas y las pomadas, sí, en realidad es un tema bastante amplio y también muy importante porque la adecuada elección de la crema o la pomada o la base que vamos a utilizar para colocar allí el fármaco para una determinada patología puede cambiar el resultado del tratamiento. Claro. Sí. Por eso es realmente muy importante. Mucha gente confunde lo que es una crema. ¿Y qué es una pomada? ¿Cuál es la diferencia? Claro, A ver, está. ¿cómo las podemos diferenciar? Bueno, por eso confunde una a otra Sí. o ni siquiera sabe que son diferentes. Tenemos las pomadas que están hechas a base de grasas, como ser, acá podemos ver la vaselina que es muy grasosa, al igual que la lanolina. Esta es la lanolina. Mirá Esta es la qué famosa linda, lanolina. famosa. Sí, que proviene de la lana de las ovejas. Se extrae de ahí, de todo no sabía. esa grasitud que la rodea, ¿no? O sea que la pomada sería algo más espeso. Así es. La pomada, tanto las pomadas como las cremas se utilizan mucho en medicina porque tienen propiedades diferentes, ¿no? Pero se utilizan para el tratamiento de micosis, para infecciones, para cualquier reacción alérgica, aparte para patologías específicas como puede ser la psoriasis, una rosácea, una onicomicosis. Pero bueno, vamos a ver las diferencias. En primer lugar, las pomadas, como te dije, son grasosas. ¿Sí? Entonces eso hace que en medicina son útiles, pero en cosmética esa grasitud no es muy aceptada. No. Entonces se utilizan más las cremas. ¿Sí? Las pomadas, esa grasitud que dejan al colocárselas provoca un efecto oclusivo, que a veces es muy interesante y muy útil en medicina. Por ejemplo, en el caso de la psoriasis, donde se forman esas placas muy duras, para ablandarlas uno coloca una pomada. La pomada ejerce ese efecto oclusivo, el agua no se pierde tanto por evaporación y se empieza a ablandar toda esa placa y se permite actuar. Lo mismo en la onicomicosis. También. En las uñas, si le ponemos una crema, patina, pero la pomada queda adherida. Entonces nosotros le agregamos... ¿Se adhiere a la uña? Claro, queda pegada y nosotros le podemos agregar, por ejemplo, urea, que va a ablandar a la uña y permite que el bifonazol, que es el antimicótico, penetre allí. ¿Sí? Entonces, o sea que entonces la utilización de la crema y de la pomada es para diferentes situaciones. Así es, para diferentes situaciones. Las cremas, a diferencia de las pomadas, o sea, químicamente son emulsiones. Están formadas por dos fases, una que es grasosa y otra acuosa. Es el agua y el aceite, que no se pueden mezclar, pero en química se logró que, o hay un agente químico que es un emulgente, que permite que esos dos componentes se mezclen y formen lo que es una crema. Perfecto. Entonces, nosotros vamos variando el porcentaje de grasa y el de agua y logramos una crema que sea espesa, densa, como es una crema así, se llega a ver, y logramos otra crema que tiene mayor cantidad de agua y es más fluida. Perfecto. Entonces podemos tener una crema que es para nutrición, como aquella, o una leche de limpieza hecha con una crema más fluida. Repasemos entonces a ver lo que trajiste, por favor, Gustavo. Como te mostré, acá tenemos la lanolina, que de hecho proviene de la lana de las ovejas, que es bastante densa. Así que de la lana de las ovejas. Sí, se extrae toda esa grasitud. Después tenemos la vaselina, que también es
con esto se hacen las pomadas. Sí. También es bastante grasosa, que deja una grasitud que es incómoda después de sacar, incluso puede manchar la ropa. Claro. Pero bueno, en las quemaduras... Para el efecto buscado, claro, son sí, buenísimas. Es muy útil. ¿Y después qué más hay? Y después tenemos una crema que es densa. Esta es una crema densa, pero es crema. Sí. Igual. Es crema, se saca fácilmente. Okay. Es una crema hidratante, así como está. Es una base, pero es hidratante. Perfecto. Y acá tenemos, bueno, yo la coloqué para ver que es fluida, para demostrarlo. Sí. Es una emulsión también. Es la misma crema, pero cambiando el porcentaje de grasa con respecto al porcentaje de agua. Claro. O sea, a mayor cantidad de agua se hace más acuosa, podemos hacer una leche de limpieza. Perfecto, bueno, me encanta porque Gustavo siempre nos propone el tema de las farmacias donde se hacen las recetas, ¿no es cierto? Sí, sí. Que eso es importante. Sí, es la esencia misma de nuestra profesión. Claro, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vos. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. La recomendación de beber agua es mucho más efectiva de lo que parece, ya que aporta grandes y sorprendentes beneficios para la salud. Algunos de esos beneficios son: evita la fatiga prematura, ayuda a regular la temperatura corporal, mejora el sistema inmunológico, ayuda a eliminar mucosidad y evita el mal aliento. Además, mejora el aspecto de la piel, alivia los dolores de cabeza, ayuda a perder peso, mejora los procesos digestivos y ayuda al tránsito intestinal y a prevenir algunos tipos de cáncer. Por su parte, los riesgos de la deshidratación son la aparición de calambres, fatiga, somnolencia, taquicardias, cefaleas, golpes de calor y molestias digestivas. En cuanto a la cantidad de agua que debe beber un deportista, dependerá de su peso, de la intensidad del ejercicio, de la tasa de sudoración y de las condiciones atmosféricas. Es recomendable beber medio litro de agua a sorbos pequeños 1 hora y media antes de empezar un entrenamiento intenso o una carrera. Muy bien, y ha llegado la farmacéutica Ana Clara Scinca, con la quien vamos a hablar de microbiota, tema que realmente cada vez que lo hemos tratado ha tenido mucha repercusión. Sí, Primero, definición de microbiota. Bueno, la microbiota es el conjunto de microorganismos, ya sea bacterias, hongos, levaduras o virus, que habitan en determinado sitio de nuestro organismo. Sí. Porque microbiota hay en todos lados, en la mucosa bucal, en la mucosa vaginal, en las mucosas del oído. También. Y por supuesto en el intestino, que es el rey de los órganos y el rey de la microbiota. Perfecto. ¿Por qué? Porque, digamos, es donde se desarrolla en forma más extensa, porque evidentemente, que lo hemos hablado también en otras oportunidades, el intestino, al ser un órgano tan largo y tener una superficie efectiva tan grande, porque son 7 metros, y si vos lo cortaras a la mitad, la superficie de intercambio es muy amplia. Enorme, bueno, eso tiene una razón. La naturaleza no es caprichosa en ese aspecto y ocurre por algo. Y ese algo es que, digamos, es la zona donde se produce el intercambio entre lo que ingerimos y nuestro medio interno. O sea que metabólicamente es muy activa. Es una especie de laboratorio que funciona. Exacto, totalmente. ¿Y cómo funciona? O sea, imagínate que la microbiota que vive, las bacterias y otros organismos que viven residentes en el intestino, la gran mayoría de las sustancias que producen son para mantener las paredes de la mucosa intestinal. Claro. ¿Entendés? O sea, Entiendo. es un trabajo, el propio intestino lleva mucho trabajo de manutención, su estructura. Sí. ¿Y por qué es importante su estructura? Porque hay enfermedades que se relacionan mucho con el balance o desbalance de la microbiota, que tienen que ver con la desunión o la separación de las células, lo que se llama permeabilidad intestinal. Cuando esa permeabilidad intestinal se hace muy evidente o se transforma directamente en una enfermedad, ese pasaje de bacterias hacia el medio interno o, digamos, ese desbalance provoca
evidentemente muchas enfermedades. Es importante mantener la microbiota equilibrada y por supuesto. El estado de equilibrio de la microbiota se llama eubiótica. Ajá. Y cuando la microbiota tiene desbalance se llama disbiótica. Porque, digo, lo que he aprendido con todas las notas que hemos hecho es que también cuando hay un desbalance, eso incide en todo. Bueno, claro, justamente. O sea, hasta enfermedades que uno no puede imaginar que tienen relación u origen. Por eso es que la medicina integrativa trata mucho de evaluar estas circunstancias, ¿no? Porque, ¿qué pasa con una persona que puede tener una enfermedad de Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa, una enfermedad autoinmune? Bueno, distintas enfermedades en distintos órganos. El autismo. También. ¿Sabés cómo aumentaron los últimos 20 años los índices de autismo? Impresionantemente. Sí. Y sin embargo, el autismo es una enfermedad muy relacionada con la estructura de la microbiota intestinal. También. Increíblemente, o sea que cuando el médico lo trata en forma integral y se pone a ver, digamos, cuál es el origen y arregla esa microbiota que está en desbalance, progresivamente todos los otros planetas, digamos, se alinean. Claro. Porque, claro, o sea, al afectar a tantos órganos diferentes, evidentemente cuando arreglamos el problema central y sobre todo en la parte inmunológica, porque la microbiota participa, digamos, todo el cordón inmunológico que rodea el intestino está ahí también por una razón. Entonces también nos ayuda la microbiota intestinal principalmente, además de todas las cosas que te dije recién, a mantener el estado inmunológico impecable, ¿no? Ana, hablamos, ya planteado qué es la microbiota, cómo funciona. Sí. ¿En los niños también pasa esto? Bueno, en los niños la microbiota evoluciona de distintas maneras. No es instantánea, digamos, la conformación de la microbiota si la comparamos con una microbiota de un adulto. Evoluciona en un lapso de tiempo, te diría, de años. La microbiota evoluciona del 0 a los 3 años de una manera y después de los 3 años ya se va adaptando mucho o pareciendo mucho a la microbiota del adulto. También. Cuando el niño nace, en un principio se pensó que, evidentemente dentro del útero las condiciones eran estériles. Después se vio que no tanto, que dentro del útero hay flora, existe flora, pero clásicamente se piensa que el primer contacto que existe entre un bebé y el mundo bacteriano es por el canal vaginal cuando existe un parto vaginal, ¿verdad? Perfecto. Ahora, cuando hablamos de microbiota, inmediatamente aparece la palabra probióticos. Sí, exacto. Porque ese es el camino para equilibrar. Es el camino para equilibrar y es el camino para modularla, ¿sí? O sea, para que exista un predominio de bacterias buenas, las bacterias que quiero que predominen, y, digamos, en función de eso, obviamente, los patógenos van a desaparecer por el predominio, digamos, vital de esa calidad de bacterias que yo quiero. El probiótico normalmente lo vamos a encontrar en los alimentos. El alimento es el medicamento, ¿no? Como decía Hipócrates, bueno. Entonces, ¿en qué alimentos lo vamos a encontrar? En alimentos que se llaman almidones resistentes. El almidón resistente son todos los tubérculos, por ejemplo, las papas, las batatas, el boniato. Si yo los cocino y luego los dejo enfriar y los consumo el día siguiente, ese almidón tiene una calidad tal que no es digerible ni absorbible en la primera porción intestinal, pero sí por las bacterias que están en la última porción del intestino. Perfecto. Entonces, ¿yo qué voy a querer desarrollar? Bacterias que principalmente consuman los azúcares de esos tubérculos para que después fabriquen esas sustancias beneficiosas, vitaminas, minerales, eventualmente aminoácidos, La manifestación también es la panza hinchada. Sí, totalmente. La dificultad también de una buena digestión. Sí, bueno, por eso justamente es que el consumo de prebióticos, que además del que te digo, los almidones resistentes, los polifenoles son importantísimos. También. ¿Dónde están los polifenoles? En los berries. Perfecto. En los arándanos, en las frambuesas. Lo podemos encontrar también en un extracto seco que es muy bueno, excelente, se te lo recomiendo, sobre todo para la piel. La piel muy relacionada con la microbiota, que es el extracto seco de maqui berry. Ese lo conoce poca gente y es un fruto rojo que es de la Patagonia Argentina originalmente. Mira qué bien. Muy poca gente lo conoce y extracto seco de maqui berry. Tiene un poder antioxidante fenomenal y además es modulador de la microbiota intestinal 100%. Clarísimo, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso.
Estamos con la farmacéutica Karina Cremona y la importancia de donar sangre. Esa es la primera pregunta. La decisión de donar sangre es muy importante porque puede salvar una vida. Incluso esa sangre donada puede salvar varias vidas, ya que se pueden utilizar sus distintos componentes como glóbulos rojos, plaquetas y plasma en forma individualizada en pacientes con distintas enfermedades específicas. ¿Cuáles son los beneficios de donar sangre? Pocas personas conocen los beneficios que trae a la salud la donación de sangre. Además de la satisfacción de poder ayudar a quien lo necesita, donar sangre le brinda al donador beneficios tales como mejorar el flujo sanguíneo, ayudar a depurar triglicéridos, reducir el riesgo de padecer infartos y accidentes cardiovasculares, estimula la producción de nuevas células sanguíneas en el cuerpo, equilibra niveles de hierro en sangre y además ofrece información del estado de salud, ya que se hace el análisis de la sangre donada. ¿Quiénes pueden y quiénes no pueden donar sangre? Pueden donar sangre personas entre 18 y 65 años con un peso mayor a 50 kilos. Es muy importante que gocen de buena salud para poder donar sangre. Quienes no, en el embarazo, la lactancia, pacientes VIH, pacientes adictos, pacientes con hepatitis, personas que se hayan realizado un piercing o un tatuaje durante 6 meses no pueden donar sangre, y todos aquellos que tengan síntomas gripales, resfríos, síntomas de algún tipo de infección, que hayan estado en contacto estrecho, por ejemplo, con pacientes COVID o cursen COVID, no pueden donar sangre. Un dato muy importante de tener en cuenta es que 9 de cada 10 personas necesitarán sangre para ellos mismos o para un pariente en algún momento de su vida. Esto demuestra que todos podemos estar de ese lado en el cual pidamos con urgencia donadores de sangre. Por eso tenemos que tomar conciencia que donar sangre es dar vida. Gracias, Karina. Ha llegado el farmacéutico Víctor Morando y bueno, vamos a hablar de algo que anuncié en el comienzo del programa, que es la hiperplasia benigna de próstata. Bueno, ¿qué significa todo esto? Contame. Bueno, buenas noches. La definición sería un crecimiento no maligno del tamaño de la próstata. No maligno. No maligno. ¿Qué significaría eso? Cuando hablamos de hiperplasia, estamos hablando de que aumentaría el tamaño de la próstata, que es una glándula sexual masculina, sí, por el aumento del número de células. A veces también se habla de hipertrofia, que en ese caso el aumento del tamaño de la próstata tiene que ver con el aumento del tamaño de las células que ya están existiendo, no de una multiplicación. Y cuando decimos no maligna, sí, digamos, lo contrario sería decir es benigna. Sí. Bueno, tiene que ver con que el aumento de ese tamaño de células no es invasivo, no es que eso va a generar una invasión hacia otras células, sí, y que después uno lo pueda asociar a que sea un previo a un cáncer. Siempre el temor es que aparece ahí el fantasma del cáncer. Claro, no tiene nada que ver la hiperplasia prostática benigna con que tenga relación directa con que eso genere un cáncer. Está bien. Simplemente es el aumento del tamaño de próstata, sí, y la alteración por la anatomía que tiene que ver donde está ubicada la próstata de algunas funciones que le van a impactar fundamentalmente a la. ¿De qué manera se empieza a manifestar, Víctor? ¿Cómo empieza? Vamos a hacer de cuenta de que es una dona la próstata y por el medio, o sea, anatómicamente viene la vejiga, sí, y de la vejiga sale el uréter por donde, sí, se elimina la orina. La próstata está apoyada sobre la vejiga, y es como si fuera una dona, en el medio pasaría la uretra. Claro. Cuando uno habla del aumento progresivo del tamaño, habla del aumento externo y también del aumento interno. Sí. Con lo cual la parte interna va a empezar a presionar la uretra. Ajá. Entonces el conducto se va como achicando. Sí. Esto es paulatino, no es que de un día para otro ya empiezan los síntomas. El crecimiento no es de un segundo a otro, se va dando, y en la medida de que se va dando empiezan a aparecer los síntomas característicos de la hiperplasia. Inicialmente
uno puede hablar de síntomas obstructivos o irritativos, pues se puede dar también por una inflamación irritativa, por una infección, por ejemplo, bueno, por la causa natural de que los hombres, hay antecedentes desde los 30 años, pero normalmente es después de los 60 donde se empieza a manifestar un poco más, pero bueno, que hay que empezarlo a cuidar. ¿Y qué se empieza a evidenciar como síntoma? Bueno, que empiezan a haber problemas para orinar. Inicialmente, ¿cuál puede ser? Que el chorro es más débil, porque el conducto es más chico, empieza a haber la sensación de tenesmo, que es cuando la vejiga está vacía y uno tiene la sensación de ganas de ir a orinar, que son preguntas que incluso el médico va como resolviendo para dónde está el cuadro del paciente. Claro, porque con ese tipo de guía ya se da cuenta cuál es. Claro, si se levanta a la noche, por ejemplo, si no puede retener más de 2 horas la orina, si uno tiene que hacer fuerza para ir a orinar, en los casos donde uno se duerme demasiado, hay casos de pacientes que llegan hasta la obstrucción de la uretra para levantar la mano e ir al especialista para que lo atienda. Entonces no hay que llegar a eso. Es un tema que les da mucha vergüenza, ¿no? Y sí, causa... Y también está subyacente un miedo, siempre el miedo a la enfermedad. Claro. Que es el que hay que siempre tratar de enfrentar en cuanto haya una manifestación, porque de esa manera se puede llegar a un buen final, pero si no... Claro, porque el retener la orina o no poder evacuar bien la vejiga hace que esa orina vaya quedando en la vejiga, entonces el paciente también es sujeto a múltiples infecciones urinarias. Claro. Entonces trata la infección urinaria y a los 2 meses vuelve de nuevo. Claro. Entonces dice, no, pero me trató mal, le tomé mal la medicación. No pasa por ahí, pasa porque uno está mirando mal el cuadro del problema, digamos. Porque siempre cuando hablamos de los controles, las mujeres que tenemos que hacernos, pero siempre cuando se habla del hombre también. Y sí, es complicado. ¿El control prostático en qué época empieza? ¿En qué edad más o menos del hombre? Hay casos que empiezan muy temprano, pero porque empiezan a evidenciar estos síntomas. Si no, el diagnóstico pasaría, uno por el tacto, digamos, la próstata está entre... Que eso han hecho toda una fantasía, una novela, hacen que es una cosa, claro, ves que provoca cultural. Toda una historia, claro, ¿no? Claro, porque la próstata está debajo de la vejiga, por delante está la pelvis, por detrás está el recto. Claro. Entonces, está pegado al recto la próstata. Entonces, una posibilidad directa de poder acceder a la próstata y evaluar su fisiología es por medio del tacto rectal, donde uno puede ver si la próstata, te puedes encontrar con una situación de agrandamiento. Para que evalúen, la próstata debería pesar gramos. Si llega se encontraron casos de 150 gramos, una cosa grandísima. Entonces uno puede tocarla y al tocarla puede ver si está grande, si está plástica, pseudoplástica, o si está como una madera. Claro. Cada cosa indica algo diferente. Ese es en cuanto al diagnóstico por tacto. Y después está el diagnóstico por medio de análisis, donde, y acá sí interviene algo que también es de mucho fantasma y mucho miedo, porque lo mandan a hacer una rutina, donde se trata de evaluar primero la función renal para descartar de que no haya un problema renal, que sea el caso de la orina. Se trata de descartar que no haya una diabetes, porque la diabetes también induce a ir a orinar seguido. Y se pide la fórmula leucocitaria, porque a veces forzar la orina hace que uno tenga hematurias. El orín rojo habla de un esfuerzo en el tejido por demás. Claro. Y el PSA, el antígeno prostático específico, donde uno a veces se encuentra que el valor normal es de 4 nanogramos por mililitro. Si uno tiene un valor un poco más alto, ya se asusta, ya lo asocia con cáncer. Claro. Y hay un montón de situaciones en las cuales el PSA puede dar un poco ligeramente aumentado, o hasta el doble, pero eso deberíamos tener la conciencia de ir a resolverlo con el especialista, que es el urólogo. El urólogo a uno lo ubica desde el punto de vista psicológico, porque esto también, un problema de disfuncionamiento de hiperplasia prostática benigna, te puede traer problemas de disfunción sexual. Claro. Entonces, está bueno que encadenado un montón de situaciones. Uno vea cómo puede llevar la enfermedad, la puede llegar a solventar, y si necesita apoyo, bueno, qué mejor que un profesional que lo vaya orientando. Bueno, Víctor, como siempre, muchas gracias. No, por favor, al contrario. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso.